La mujer extraterrestre entró accidentalmente en la habitación del piloto humano. Ahora ella no quiere irse. Comenzó como muchos grandes desastres galácticos con una puerta que no debería haber estado abierta. Ara presionó nuevamente el costado de su comunicador de muñeca, frunciendo el ceño mientras la guía holográfica giraba inútilmente frente a ella. Ya había pasado 3 veces frente a la misma pared azul brillante y estaba segura de que la planta decorativa en maceta junto a la intersección del pasillo estaba empezando a juzgarla. Muy conocidos por sus instintos de navegación superiores. Los mismos antepasados que habían cartografiado los campos de agujeros negros sin perder una nave llorarían de vergüenza si pudieran verla ahora. Con un frustrado movimiento de su larga oreja con la punta plateada, ajustó su camino. La recepción diplomática supuestamente tuvo lugar en la sección 14G, sala B. Ella pensó que estaba en algún lugar de la sección 14G. Posiblemente, probablemente. Había habido demasiadas curvas, demasiadas luces parpadeantes y al menos un panel del suelo que parecía zumbar con desaprobación bajo sus botas. Ara no se dio cuenta de que la puerta se abría con un silbido hasta que fue demasiado tarde. Una voz mecánica, sospechosamente alegre, dijo: «Bienvenido, Teniente Marwick». Puerta desbloqueada. Una pequeña parte traidora de su cerebro susurró: «Está bien. Solo entra rápido y busca ayuda». La habitación era más cálida que los aposentos, estaba iluminada por una luz suave y desigual, y estaba repleta de artefactos de naturaleza claramente no militar. Una ventana del tamaño de una pared mostraba la interminable extensión de estrellas. Pero lo primero que se notó fue al humano desplomado en un sofá bajo, con un solo calcetín puesto, una sonrisa cuestionable y sosteniendo un tazón de lo que parecían sospechosamente malvaviscos. Por un momento, la galaxia pareció contener la respiración. Theo Marwick, piloto y orgulloso propietario del barco con la peor cara de póker de la flota, se quedó boquiabierto ante el inesperado visitante. Su primer pensamiento de que finalmente había sufrido una embolia cerebral por volar en una cabina con poco oxígeno solo se vio reforzado por el hecho de que la mujer tenía las orejas más largas y absurdamente elegantes que jamás había visto. Se miraron fijamente el uno al otro durante exactamente 5 latidos. Entonces Theo, con todo el aplomo y la gracia de un hombre que alguna vez intentó chocar los 5 con un holograma, dijo: «Bienvenido a mi humilde cueva estelar». Ara parpadeó, la expresión universal de lo que está sucediendo en el vacío cósmico. Ella se enderezó reflexivamente, ajustándose la capa más apretadamente sobre los hombros. «Pido disculpas. Parece que he cometido un error de cálculo». Theo sonrió y puso el bol de malvaviscos en el apoyabrazos. «Únete al club. Membresía de por vida. Tenemos chaquetas, pero todas son un poco pequeñas». Cuando ella no huyó inmediatamente ni llamó a seguridad, Theo lo tomó como una pequeña victoria. Hizo un amplio gesto hacia la caótica habitación. Mitad dormitorio, mitad museo de malas decisiones de vida. «No encontrarás mucha diplomacia aquí», añadió. «A menos que consideres los tratados de bocadillos entre especies». Ara, tal vez impulsado por un instinto de supervivencia que Vacerons rara vez permitía, avanzó un poco más hacia el interior de la habitación. La curiosidad superó la precaución. Había algo en la manera en que la humana hablaba con ligereza y con una risa escondida en cada palabra como un secreto que la atraía hacia adelante. «¿Qué son eso?», preguntó, señalando los malvaviscos como si esperara que los mordieran. Theo se animó. «¿Nunca has comido un malvavisco? Oh, esto va a estar bueno. Siéntate, a menos que seas alérgico a la alegría». Con la somnolencia de un diplomático preparándose para una cumbre peligrosa, Ara se sentó en el borde del respaldo del sofá. Baqueta recta. Ella aceptó un solo malvavisco entre 2 dedos, lo inspeccionó como si fuera a detonar y finalmente, después de que Theoim hizo un dramático movimiento de comer, le dio un mordisco. Sus ojos se abrieron, luego se entrecerraron y luego se abrieron nuevamente. «Es innecesariamente esponjoso», declaró. Theo se rió,
un ladrido fuerte y genuino que sobresaltó a un pequeño dron de servicio que zumbaba en el techo. Bienvenido a la humanidad, dijo. Nos especializamos en lo innecesario. Había en él una tranquilidad que parecía una corriente cálida en el espacio profundo. Ara, que había pasado los últimos ciclos rodeada de un protocolo rígido y hombros fríos, se encontró relajándose un poco. Dime, dijo ella, inclinándose ligeramente, toda tu especie subsiste con azúcar descafeinado y calcetines desparejados. Más o menos, dijo Theo. También pizza y decisiones de vida cuestionables. Obtendrás el paquete completo del recorrido por la Tierra con solo sentarte allí. Luego le ofreció una bebida. Un frasco metálico con una etiqueta que decía té en letras grandes y sospechosamente dibujadas a mano. Ara lo aceptó por cortesía, lo olió y casi retrocedió. Olía vagamente a hojas quemadas por la desesperación. Es un gusto adquirido, admitió Theo, guiñándole un ojo. ¿Qué otros horrores culinarios me esperan?, preguntó secamente. Los enumeró con entusiasmo. Cubitos de spam, polvo tang, algo llamado espagueti espacial en lo que ya nadie confía. Después del incidente en la cubierta 9, el sonido que se le escapó fue mitad risa, mitad bufido, un sonido que no había hecho desde que era una niña que corría descalza por los campos de cristal de Basara. Se llevó una mano a la boca, mortificada. Theo lo atrapó y su sonrisa se amplió. Resoplas cuando te ríes. Eso es adorable. Yo no resoplo, dijo Ayara, con las orejas coloreadas de un intenso color índigo. Claro que sí. Es como si se pusiera en marcha un pequeño motor warp. Ustedes, los humanos, tienen una definición muy vaga de la adulación, murmuró. Él le lanzó un malvavisco, que ella atrapó con sorprendentes reflejos afinados por años de entrenamiento político. De alguna manera, absurdamente, esto parecía más real que cualquiera de los encuentros diplomáticos formales que había soportado en las últimas semanas. Fuera de la ventana, una estrella se deslizó a través de la oscuridad, dejando un rayo de luz como una pincelada descuidada. El tiempo se estiró y se plegó a su alrededor, casual y cálido. Theo se desplomó hacia atrás, estirando los brazos detrás de la cabeza. Entonces, la misteriosa dama con las orejas muy lindas, dijo, ¿cuál es tu historia? Ara dudó. No se suponía que ella debía confraternizar. No se suponía que debía quedarse allí. Ciertamente no se suponía que se quedase. Pero las palabras salieron antes de que ella pudiera detenerlas. Al principio, pequeñas cosas, historias de los hijos gemelos de su mundo natal, de dunas de arena que cantaban y susurraban secretos, de una hermana que una vez la había desafiado a competir en los vientos lunares. Theo escuchó sin interrumpir, sus ojos se arrugaron en las esquinas cuando ella hizo un chiste seco, sacudió la cabeza con asombro cuando ella describió cómo Bayar y las naves plegaban la luz para navegar entre mundos. A cambio, le contó sobre su infancia en el destartalado barrio de New Detroit, donde los niños construían mochilas propulsoras con basura y los sueños eran tan comunes como las máquinas expendedoras rotas. Intercambiaron historias hasta que el ciclo nocturno artificial de la estación atenuó las luces, señalando el toque de queda. Eché un vistazo hacia la puerta de mala gana. Theo captó su mirada y en un raro momento de seriedad dijo, «Puedo acompañarte de regreso si quieres». Se quedó de pie, casual pero cuidadoso, como si se acercara a un pájaro asustadizo. Su habitación parecía increíblemente llena de todo lo que ella se había estado perdiendo. Risa, amabilidad, imperfección. Las largas orejas de Aar se movieron una vez. Se puso de pie lentamente, y para su propia sorpresa, dijo en voz baja, tal vez un poco más. La sonrisa de respuesta de Theo podría haber alimentado los motores auxiliares del barco durante una semana. La puerta permaneció abierta detrás de ella, pero ninguno de los dos miró hacia atrás. El amanecer artificial a bordo del Vespers Edge fue una especie de traición educada. No llegó con el calor de un sol naciente,
sino con un timbre mecánico en un suave aumento de la iluminación del pasillo que sugería muy firmemente que si aún no estabas trabajando, debías sentirte culpable por ello. Ara parpadeó y despertó, no en su catre diplomático, no entre paredes grises y estériles bordeadas de reglamentos, sino acurrucada torpemente en el sofá de Theo Marwick, con una manta medio doblada deslizándose de sus hombros. Por un momento aterrador, pensó que tal vez había babeado. Un rápido y sutil movimiento a través de su boca confirmó que su dignidad permanecía prácticamente intacta. Al otro lado de la habitación, Theo estaba despatarrado en una silla, con un pie apoyado sobre un tablero de ajedrez flotante que orbitaba perezosamente su rodilla como un satélite. No dispuesto a comprometerse con la gravedad, roncaba suavemente, con la cabeza inclinada hacia atrás en una pose que sugería que había sido derrotado, no por el fuego enemigo, sino por su propio y escandaloso optimismo. Flotando cerca del techo, un dron de limpieza emitió un pitido irritante, tras haber fallado su sexto intento de empujar educadamente un calcetín desechado hacia el lavadero. Ara se sentó e hizo una mueca, su cuerpo acostumbrado a las camas flexibles y las cámaras de gravedad livianas de las flotas diplomáticas, protestó por la indignidad de los arreglos casuales para dormir. Se estiró, moviendo sus largas orejas, captando cada pequeño zumbido mecánico a su alrededor. El barco respira, vive, se mueve. Había algo en todo eso, en el desorden desgastado en la taza medio vacía etiquetada como definitivamente no veneno que reposaba sobre una mesa auxiliar, que la calentaba más que cualquier dulce aprobado por un hábitat estéril. Theo se movió, murmurando algo sobre patos láser y burritos invisibles antes de parpadear para despertarse. «Buenos días», dijo con voz áspera y áspera. «Buenos días», respondió Ayar con recato, como si no lo hubiera visto perder un combate de lucha libre con su propia manta durante la noche. Parpadeó otra vez, procesando la información, luego sonrió torcidamente. «Oye, todavía estás aquí. Eso es una buena señal. He considerado irme varias veces», dijo ella, inclinando la barbilla con fingida seriedad. «Pero me preocupaba tropezarme con tus botas de gravedad y perecer». Theo siguió su mirada hasta la pila de calzado en la puerta y se encogió de hombros. Riesgo profesional, muerte heroica por desorden, muy exclusivo. Ella sonrió a pesar de sí misma. El dron de limpieza se rindió por completo y salió de la habitación derrotado, haciendo un ruido grosero y estridente al pasar. Theo se incorporó con dificultad y se dirigió hacia un pequeño rincón lateral, una cocina, solo que en el sentido más amplio y generoso de la palabra. Recuperó 2 barras de proteínas que parecían haber sido fabricadas durante la crisis de raciones interplanetaria de 2.167. «Desayuno de campeones», dijo, lanzando una toara. Ella lo atrapó con precisión, examinando al rapero. «El misterio del sabor del ladrillo nutritivo sintético». Ella leyó en voz alta, con una voz seca y muy tranquilizadora. «Ese es el espíritu. Nos gusta que la hora de la comida sea emocionante». Ora olfateó tentativamente la barra. «Huele a desesperación». Theo asintió sabiamente. «Así es como sabes que es auténtico». A pesar de la comida abominable y el zumbido débil de los conductos de aire en el techo, fue fácil volver al mismo ritmo cómodo de la noche anterior. Entre bocados de arrepentimiento sintético, intercambiaron más historias. Theo explicó la tradición terrestre de hacer bromas, que incluía desde cambiar la configuración del modulador de voz hasta reorganizar consolas de navegación enteras, para gran horror de los oficiales más tensos de la flota. Ara respondió con relatos de Baizar y rituales de cortejo que incluían, entre otras cosas, carreras de planeadores de precisión y una sorprendente cantidad de poesía sobre rocas de diversas formas. Cuando Theo intentó componer una oda de amor al estilo Beicharon para un asteroide particularmente atractivo, Ara casi dejó caer su barra nutritiva por la risa demasiado fuerte. «Tus cráteres son muy voluptuosos», dijo Theo con solemnidad, poniendo una mano sobre su pecho. «Oh, noble roca espacial, tú eres la órbita de mi deseo. Estáis destruyendo tanto nuestro idioma como nuestras tradiciones»,
dijo a Ara entre risas. Adaptarse y sobrevivir, dijo Theo, señalándose a sí mismo con orgullo. Un suave timbre interrumpió su ensoñación. Ara miró hacia abajo y se dio cuenta de que su comunicador de riesgos parpadeaba en rojo insistente. Un mensaje se desplazó por la pequeña pantalla. Reunión informativa diplomática 7 horas. Estado ausente. Se requiere respuesta. Ella inhaló con fuerza y sus orejas se movieron hacia atrás, un signo revelador de agitación. Theo captó el cambio al instante. El deber llama. Tenía que asistir a una reunión hace horas, dijo, levantándose rápidamente. Su comportamiento formal volvió a su lugar como una armadura, suavizando la risa de su rostro y enderezando su columna. Theo también se puso de pie, rascándose la parte posterior de la cabeza. Puedo mostrarte el camino si quieres. Es decir, si confías en un tipo que una vez se perdió en su propia habitación durante 20 minutos, dudó Ara. Lo inteligente sería volver al camino trazado para ella, asistir a sus reuniones, restablecer la distancia profesional que se espera de un enviado de Psara. Pero la idea de irse, de alejarse de esa extraña y acogedora órbita en la que se había topado, hizo que algo dentro de ella sintiera un dolor inesperado. Quizás, dijo lentamente, podría quedarme unos minutos más. Si no es una molestia. La sonrisa de Theo se iluminó como una nova rebelde. El mayor inconveniente que he tenido. Ella volvió a sentarse, esta vez un poco más cerca del centro de la habitación, donde una colección de modelos de naves espaciales maltratadas flotaban en una danza lenta y perezosa bajo un proyector de captura en miniatura. Extendió la mano y recorrió con un dedo el casco maltratado de un modelo. Tienes mal gusto en cuanto a barcos, observó. Solo en barcos, dijo Theo con un guiño. Mi gusto en materia de diplomáticos extranjeros es impecable. Ella arqueó una elegante ceja. La adulación es una táctica de supervivencia humana bien documentada. Funciona mejor que un rifle de plasma en la mayoría de los casos, coincidió. Se sumergieron en un silencio agradable, interrumpido únicamente por el leve zumbido de fondo del barco. En algún lugar profundo de los huesos de Vespersech, los motores retumbaron, llevándolos a través de la interminable luz de las estrellas. De repente, Ara se dio cuenta de que ya no estaba perdida. Simplemente había encontrado un lugar inesperado. Y por ahora, eso fue suficiente. Afuera, otra estrella pasó desapercibida. En el interior, la risa continuaba trenzándose silenciosamente entre dos desconocidos que ya no eran desconocidos. Al tercer día, ya era una situación oficial. No es que nadie lo supiera. Claro, para el resto de Vespersech, todo parecía perfectamente normal. Reuniones diplomáticas, patrullas de seguridad, calibraciones técnicas. Fue solo en el pequeño universo de bolsillo que era el cuartel de Theo Marwick donde las leyes de los horarios y el deber parecían deformarse extrañamente, plegándose hacia adentro como un fallo en un mapa hueco. Ara no se había mudado exactamente. No tenía un cajón, no dejó un cepillo de dientes apoyado arrogantemente en el borde del desordenado lavabo de Theo. Pero de alguna manera su presencia se había infiltrado en el espacio de maneras pequeñas y obstinadas. Un disco traductor desechado aquí, un bloc de datos olvidado allá, una elegante bufanda tejida con hilos de psar y arañas señoritas colocada descuidadamente sobre el respaldo de una silla maltratada. A Theo no le importó. En todo caso, lo encontró extrañamente reconfortante, como descubrir una habitación que no sabías que tenía tu casa, llena de luz cálida y con un leve olor a hogar. Desarrollaron una rutina sin darse cuenta. Degustaciones de malvaviscos por la mañana. Los Blueberry Ones son un crimen de guerra, declaró Ara después de un desafortunado incidente. Debates a mitad de turno sobre la forma óptima para los transportadores de carga interestelar. Claramente tiene forma de cubo, argumentó Theo, a lo que Ayar replicó. Curvas claramente aerodinámicas para minimizar la fricción de partículas a velocidades sublumínicas, bípedo inculto. Y sesiones de cuentos a altas horas de la noche bajo la ventana,
donde las estrellas se desplazaban como fuegos artificiales lentos y pacientes. En algún momento del camino, Theo comenzó a tener 2 tazas listas. Uno todavía llevaba su antigua etiqueta de broma. Definitivamente no es veneno. Pero el otro, después de un momento de inspiración y de muchas discusiones con un impresor de etiquetas reticente, ahora decía oficial V. Charón, embajador de los asuntos de los malvaviscos. Aar lo aceptó con cara seria y un brillo en sus ojos. «¿Te das cuenta de que esto ahora te convierte en una carga diplomática?», dijo, sorbiendo su té con exagerada remilgo. Theo se reclinó y cruzó los brazos detrás de la cabeza. «Si el destino de las relaciones interestelares depende de cuántos malvaviscos pueda meter en mi boca a la vez, la humanidad merece lo que venga después. Pocas veces se han dicho palabras más ciertas, dichas con gravedad. Pero no todo fueron risas y travesuras. Pequeñas cosas se colaban por los bordes, sombras alrededor de un fuego cálido. A veces se quedaba en silencio, mirando por la ventana con una mirada que Theo no podía traducir. Ni tristeza, ni ira, algo más tranquilo, una especie de distancia que nunca podría cruzar, sin importar cuántos chistes malos le lanzara. Ella no hablaba mucho de sus deberes, pero él podía adivinar las negociaciones, los tratados, el interminable y delicado equilibrio de la política. Mundos flotaban en el silencio entre sus frases. Y Theo, a pesar de todo su encanto, sabía que no debía presionar. Había visto a suficientes soldados regresar a casa después de la batalla con sus sonrisas agrietadas en los bordes como para reconocer cuando alguien necesitaba que se le permitiera simplemente existir. Aún así, las preguntas persistían. ¿Cuánto tiempo podría durar este espacio de tiempo robado? ¿Cuántas veces más la encontraría allí, acurrucada en sus 2 pequeñas sillas, murmurando oscuras amenazas a su rebelde máquina de café? Él no preguntó. Ella tampoco. En lugar de eso, construyeron sus propios rituales extraños. Una noche tarde, Theo convenció a Aara de probar el karaoke de la tierra, una práctica cultural que describió con gran seriedad como un derecho sagrado de unión humana que implica mal canto y un juicio aún peor. Abrió un viejo programa de karaoke, lo conectó al sistema de sonido de la habitación y seleccionó una canción llamada Rocketman porque, según explicó, era eso o Bohemian Rhapsody, y aún no estaba listo para mostrar tanta vulnerabilidad. La primera reacción de Aar fue de horror. Su segundo fue la determinación. «Voy a dominar esto», declaró, agarrando el micrófono como si aceptara un desafío real. Lo que siguió solo puede describirse como un acontecimiento histórico en las relaciones humanas. La voz de Aara, naturalmente melódica en su propia lengua, se traducía torpemente a las extrañas cadencias de la música humana. En algunas notas dio en el clavo y en otras. Bueno, como amablemente lo expresó Theo, suborbital. Al final del primer estribillo, Theo se reía tanto que casi se cae del sofá. «Tú jadeó, secándose las lágrimas de los ojos. Suenas como un núcleo warp sufriendo un colapso emocional». Aara enderezó los hombros, majestuosa incluso en medio del desastre musical. Las tradiciones vocales primitivas de su especie son un desafío. Theo le arrojó un malvavisco. Ella lo atrapó en el aire y se lo metió en la boca con una elegancia exasperante. En represalia, ella le preparó una canción popular de Baz Saran para que la intentara cantar. Una pieza que presenta una escala de 12 tonos, 3 patrones de respiración distintos y un momento en el que el cantante debía silbar entre dientes mientras tarareaba simultáneamente. El intento de Theo provocó que un dron de servicio cercano sufriera un cortocircuito debido a una absoluta confusión auditiva. El Aara declaró que fue una victoria para Basara. De alguna manera, el incidente del karaoke condujo a una serie de intercambios culturales cada vez más ridículos. Theo intentó, pero fracasó catastróficamente, enseñarle a Ayara a hacer malabarismos con pelotas de gravedad. Ella le presentó un juego de mesa tradicional llamado caresta, que él describió como ajedrez, si el ajedrez también fuera una pelea con cuchillos. Lentamente, con cuidado, las horas se fueron construyendo hasta convertirse en algo más sólido,
una base construida a partir de bromas y silencios compartidos, y el fácil consuelo de saber que el otro estaría allí mañana, y tal vez al día siguiente también. Pero fuera del pequeño pozo de gravedad de los aposentos de Theo, la nave avanzaba inexorablemente y la vida real presionaba los límites de su tiempo robado. Los pedidos se acumularon. Los calendarios diplomáticos se endurecieron. Los escáneres de seguridad susurraron sobre tensiones crecientes entre puestos de avanzada humanos y embajadas extraterrestres. Y en algún lugar profundo de la burocracia de Vespersech, alguien estaba empezando a notar que el distinguido representante de Besara parecía curiosamente no disponible durante las horas programadas. Pero por ahora, nada de eso había traspasado su puerta. Theo se recostó y observó a Lara esforzarse por programar un dron de servicio para buscar más malvaviscos. Hay que sobornarlo, aconsejó sabiamente. Ofrecele una batería de repuesto y susurrale palabras dulces en su válvula de admisión. Y con una rara risa con cuerpo que resonó como campanas de cristal, arrojó una batería al aire y dijo: «Ven, pequeña bestia mecánica, y tráeme sustento azucarado». Afuera las estrellas giraban sin cesar. En el interior, dos almas improbables se acercaban a una gravedad inevitable que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Las paredes del aposento de Theo habían comenzado a revelarse. Comenzó sutilmente. Una grieta fina en la pintura encima de la ventana gráfica. Un parpadeo persistente en la iluminación de la esquina. El leve olor a algo quemado cada vez que la máquina de café se atrevía a producir una bebida real. Pero hoy la rebelión se ha intensificado. Un fuerte ruido sacudió la pared del fondo, seguido de un chillido electrónico descorazonador. Theo levantó la vista desde donde estaba medio enterrado bajo un lío de cables enredados, una tostadora destrozada y un serpentín de enfriamiento de aspecto muy sospechoso. «Relájate», gritó en dirección al ruido, con voz alegre. Eso se suponía que pasaría. Ara estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá con un panel de datos equilibrado sobre una rodilla. Ni siquiera se inmutó. Había aprendido desde muy temprano que cuando los humanos decían cosas como que debían suceder, era mejor prepararse mentalmente para un caos leve. ¿A esto le llamas mantenimiento?, ella preguntó, levantando una delicada ceja. Theo le sonrió desde debajo de un alambre suelto que intentaba encajar en su cabello. Es mantenimiento preventivo. Evito que el equipo se sienta demasiado superior. Otro ruido sordo, esta vez acompañado de un breve y ofendido estallido proveniente del sistema de control ambiental de la habitación. Aar inclinó la cabeza y sus largas orejas se movieron ligeramente. ¿Debo avisar a ingeniería o quizás a un equipo de demolición? No, dijo Theo alegremente. Si fuera grave, el sistema emitiría una alerta roja. Las luces sobre ellos inmediatamente parpadearon de color rojo sangre y una alarma cobró vida. Un sonido como el de un ganso borracho que se lamenta por un megáfono. Se miraron fijamente el uno al otro. Theo tosió. Mira, totalmente normal. Ara se pellizcó el puente de la nariz con el aire de alguien que estaba recalculando rápidamente sus opciones de vida. Finalmente, después de que Theo sobornara al dron de mantenimiento más cercano con promesas de una batería nueva y una palmadita en la cabeza, que no necesitaba en absoluto, pero que parecía disfrutar de todos modos, las luces de alerta rojas, afortunadamente, volvieron a su blanco estéril habitual. Aún así, la atención permanecía oculta bajo el humor. No fueron solo los barrios rebeldes o el levantamiento de las tostadoras semi-olorosas. Había otras grietas apareciendo, más silenciosas. Aar había recibido 3 citaciones oficiales más solo esa mañana. Mensajes de sus superiores, amables, urgentes, cada vez más impacientes. Las crisis diplomáticas se estaban gestando como tormentas al borde del alcance de un sensor. Algunos de ellos incluían tratados que ella había ayudado a forjar. Otras tenían que ver con disputas que la habían enviado allí específicamente para calmar antes de que se desencadenaran. Cada convocatoria quedó sin respuesta un poco más de tiempo que la anterior. Theo fingió no darse cuenta.
Ara fingió que no estaba fingiendo. Construyeron una fortaleza de pequeñas y obstinadas negaciones entre ellos, ladrillo a ladrillo. Dime, dijo Ara por fin, con voz ligera pero con un matiz más agudo. ¿Qué decís los humanos cuando os enfrentáis a una catástrofe inminente? Teo, mientras jugueteaba con un destornillador, no perdió el ritmo. Entré en pánico y eché la culpa al oficial superior más cercano. Todos se rieron. Suficientemente cerca. Se enderezó y arrojó el destornillador sobre una mesa cercana con un ruido metálico. Pero en serio, cuando las cosas van mal, normalmente decimos, ya lo solucionaremos. Ella cortó esto. No muy estratégico. Quizás no. Teo se encogió de hombros. Pero es terco. A veces eso es lo que necesitas. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, ninguno de los dos rió. Fuera de la ventana, un camión de carga pasó a la deriva. Su masa está rodeada de drones de reparación que parecen abejas obreras, acosando a una reina herida. Las chispas flotaban en arcos de gravedad cero, hermosas y despreocupadas. Teo se aclaró la garganta, inyectando una deliberada naturalidad en su voz. Entonces, hablando de eventos catastróficos, ¿alguna vez has visto una carrera de plasma? Ar parpadeó. ¿Un plasma qué? La sonrisa de Teo se amplió. Solo la tradición más gloriosamente estúpida en la historia del puerto espacial. Con unos pocos comandos rápidos al viejo proyector holográfico de la habitación, mostró una repetición de un evento reciente en la estación. Llenó la habitación con una luz caótica. Parpadeante, pequeñas cápsulas personalizadas, mitad motor, mitad impulso suicida, atravesando un laberinto de respiraderos de plasma a velocidades que harían llorar a cualquier agente de seguros en su sano juicio. ¿Es eso legal? Ara preguntó, horrorizada y fascinada a la vez. Técnicamente, ni remotamente. El orgullo de Teo era palpable, pero dime, ¿no te parece que eso es lo más divertido que podrías hacer sin que te lleven a un tribunal militar? Uno de los corredores se perdió un giro y rápidamente se vio envuelto en una explosión dramáticamente caricaturesca. La multitud en la grabación aplaudió salvajemente. Es divertido, dijo a Ara lentamente. Es ciertamente una palabra para ello. Teo se dejó caer en el sofá junto a ella, sus rodillas rozándose de una manera que ninguno de los dos reconoció en voz alta. El espacio se vuelve demasiado serio a veces, dijo. Todos corren por ahí fingiendo que lo tienen todo resuelto, pero la mayoría de las veces nos lanzamos al vacío y esperamos que no nos devuelva el golpe con demasiada fuerza. Ara consideró eso. Luego dijo muy solemnemente, en la filosofía Varan, creemos que el universo es un ser sensible. Teo silbó suavemente. Sí, ¿qué está pensando? Los labios de Aar se crisparon. Sobre todo, que se arrepiente de haber inventado al ser humano. Teo rugió de risa, el sonido rompió el último vestigio del pesado silencio entre ellos. Durante un rato, simplemente se quedaron sentados allí, observando las caóticas carreras de plasma que parpadeaban en las paredes. Finalmente, Ayara apoyó la cabeza en el respaldo del sofá, con sus largas orejas ligeramente caídas en algo a medio camino entre el cansancio y la paz. Teo se atrevió a mirarla. Sabes, no tienes que regresar de inmediato. Su voz era suave, casi perdida bajo el zumbido del barco. Lo sé. Quédate, dijo más serio de lo que pretendía. Al menos hasta que la tostadora deje de intentar matarnos. Ara sonrió, esa rara y real sonrisa, y cerró los ojos. Fuera de la ventana, la galaxia giraba hacia adelante, indiferente e infinita. En el interior, un piloto y una mujer extraterrestre crearon otro momento pequeño, imposible y obstinado contra todas las probabilidades. La llamada llegó durante el desayuno, disfrazada de un timbre inocente proveniente del panel de la pared de Teo. Apenas levantó la vista de su obra maestra culinaria. Un sándwich mutante elaborado con 2 tipos de proteínas sintéticas, 3 tipos de mermelada cuestionable y algo que podría haber sido queso si entrecerrabas los ojos lo suficiente.
Parecía que podría derrotar a un pequeño ejército. Todos la miraban con cansancio desde su lado de la mesa. ¿Estás seguro que es comestible?, preguntó, moviendo sus largas orejas hacia atrás ligeramente. Lo comestible es un espectro, dijo Theo con orgullo. En un extremo tienes un lodo tóxico y en el otro tienes esta obra de arte culinaria. Esto es un insulto tanto al arte como al lodo tóxico. Sonreía, dispuesto a defender los méritos del sándwich experimental cuando el timbre volvió a sonar, esta vez un poco más agudo. Funcionario persistente. El humor de Aar se desvaneció. Theo dejó la monstruosidad con un suspiro y cruzó la habitación. El mensaje fue breve y conciso. Embajadora El Apsara. Regreso formal a las oficinas diplomáticas. Se requiere informe inmediato. Cumplimiento obligatorio. Theo no se dio la vuelta inmediatamente. Lo leyó 2 veces, luego una tercera, como si el significado pudiera cambiar si lo miraba con suficiente atención. Detrás de él, Aara se levantó silenciosamente. Ella se acercó a él. La suave luz de los controles ambientales llenó el pesado silencio entre ellos. Ya es hora, dijo ella, sin mala intención. Él asintió, pero el movimiento parecía mecánico, como una nave avanzando impulsada por los vapores de sus propulsores. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El fino hilo de los últimos días, tejido de risas y tonterías en pequeños momentos, se tensó. Tendrás que irte, dijo innecesariamente. Nunca tuve pensado quedarme, dijo. Pero su voz vaciló ligeramente. Theo se giró para mirarla completamente. La estudió como si memorizara cada detalle. El rápido cambio de expresión plateado en sus ojos, la elegante punta de sus largas orejas, la forma pequeña, casi imperceptible en que se inclinó hacia él sin darse cuenta. Podrías, dijo en voz baja, permanecer. Un latido de silencio. 2. En algún lugar profundo del vientre de la nave, un dron de servicio chocó contra una pared y maldijo en binario. La boca de Elara se curvó en una sonrisa que era casi triste. ¿Y hacer qué? Theo, conviértete en un diplomático rebelde, escóndete en tus aposentos y únete a la gran rebelión de los malvaviscos. Serías un excelente general, dijo. Carisma, brillantez táctica, habilidades incomparables en el consumo de malvaviscos. Y tú, dijo con cariño, liderarías a tus tropas a la batalla armado solo con sándwiches dudosos. Una muerte noble, segura. Se rieron, pero ahora era más suave, entretejida con algo más pesado. Ella se acercó y le puso una mano en el pecho, justo sobre el latido de su corazón. Su toque fue ligero, casi reverente, como si también lo estuviera memorizando. Siempre recordaré, dijo, con la voz apenas un susurro, que por un rato, la galaxia no parecía tan grande. Theo le cubrió la mano con la suya. La próxima vez, dijo, forzando una sonrisa. Intenta elegir el pasillo correcto. Su sonrisa se ensanchó, brillante y un poco desgarradora. La próxima vez, aceptó. Y entonces se fue. La puerta se cerró con un siseo tras ella, con un sonido parecido a un suspiro. Theo se quedó allí un largo rato, mirando el espacio vacío donde ella había estado. El sándwich estaba abandonado sobre la mesa, inclinado precariamente como un titán derrotado. Las horas pasaron borrosas. Él no recordaba haber limpiado. No recordaba haberme recostado en el sofá mirando la ventana donde las estrellas se deslizaban en una procesión interminable. La nave seguía adelante, reparaciones completadas, misiones reasignadas, vidas moviéndose como un reloj silencioso. Volvió al servicio, presentó informes, realizó simulacros, discutió con ingeniería sobre por qué su cafetera debía ser clasificada como especie en peligro de extinción. La vida continuaba. Pero Theo había cambiado, aunque el mundo no lo notara. Ahora era más agudo, más rápido para reír, pero más lento para juzgar. Se ofrecía como voluntario para misiones de transbordador que nadie quería,
Llevaba malvaviscos a las reuniones informativas de la tripulación sin ninguna explicación, solo un guiño y un reto. Una vez, durante una tensa operación de atraque, apaciguó una pelea a puñetazos entre dos oficiales declarando un duelo diplomático de malvaviscos y obligándolos a resolver sus agravios mediante una guerra aérea de confitería. En lo más profundo de su ser, guardaba el recuerdo de aquellos días robados, una calidez privada contra el frío del espacio. Entonces, una noche tranquila y normal, cuando los pasillos de la nave, agobiado por la rutina, encontró algo escondido bajo la almohada. Era una pequeña tela tejida a mano con hilos de plata brillante e índigo. Recuerdos tradicionales de despedida Baseran, se dio cuenta tras un instante de asombro. Símbolos de gratitud, de lazos que la distancia o el deber no podían romper. Prendida en ella había una nota escrita con una letra sorprendentemente descuidada. La próxima vez, intenta perderte también. Eto rió a carcajadas, una breve carcajada de asombro. Se recostó, contemplando las estrellas infinitas, sintiéndose por una vez no empequeñecido por su inmensidad, sino parte de ella, una parte diminuta, testaruda y ridícula. Sí, murmuró a la habitación vacía, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. La próxima vez. Y en algún lugar de la extensión inmensa e imposible del espacio, una mujer de orejas largas y elegantes y un talento innato para el karaoke le devolvió la sonrisa. Fin.